Y gracias por avisar. Bueno. Profe, pero repita un poco también de lo que ya mencionó, así nos queda grabado, ¿le parece? Bueno. Pero por favor recuérdenme cuando más o menos sean las 9 que vuelva a poner a grabar porque nos va a quedar, si no, media hora sin grabar. Por favor, recuerden eso. Bueno, repito rápido. La cultura de masas, que es un concepto importante en este texto que estamos dando, porque en él se da la industria cultural, requiere de dos cosas. La posibilidad de reproducir técnicamente los bienes culturales, o sea, una cuestión tecnológica, que la revolución industrial provee esa capacidad tecnológica, y la aparición de las masas, que no son cualquier masa, sino masas con posibilidad de comprar los productos de la industria cultural. Son justamente trabajadores que están empleados en la industria tradicional, que cobran un salario por su fuerza de trabajo y que lo terminan gastando en otra industria que es la cultural. Todo esto se da en el marco del sistema capitalista. Una cosa que tienen en común la industria tradicional, que es la que produce lo que sea, ¿no? Lo que no es cultural, lo tradicional, con la industria cultural es que está todo marcado con un rasgo de semejanza. Y esta es la principal diferencia. Esto es importante, ¿no? Esta diferencia que hay entre cómo se concebía antes de la industria cultural, antes de la revolución industrial, antes de la ilustración, que es todo más o menos la misma fecha, cómo se concebía antes la cultura y el arte. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de que tradicionalmente, previo a esta situación, teníamos a la obra de arte como esa cosa única, con un aura especial, imposible de reproducir, imposible de imitar? Dimos el ejemplo de el Museo del Louvre en Francia, que está la Gioconda, y la gente se aglomera para ver a esa obra, que es una cosita que parece una hoja 4, chiquitita, que está con seguridad, con un blindex de 10 centímetros de espesor. Bueno, eso es como entrar a esa sala, es como meterse en una máquina del tiempo y ver cómo era concebido el arte antes del comienzo de la industria cultural. Con la industria cultural, todo eso único de la obra de arte, que era valorado, que era lo que le daba su aura mística, única, y también esta cosa contestataria del arte, ¿no es cierto? Todo eso se pierde y deja lugar a un producto cultural vaciado de toda esa cosa única y que está pensado abiertamente para ser consumido por las masas. Entonces se produce de forma serial y estandarizada. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo, que es un objetivo que está pensado a los fines de la dominación de una clase sobre la otra, como lo venimos diciendo en toda la cruzada, el objetivo no es el consumo individual acá la palabra que usan es fruición, el goce estético, el disfrute personal, sino que lo que importa ahora es consumir colectivamente, ser parte de un consumo. Esto que hablábamos de me quedo afuera si no veo el marginal. La cantidad de cosas que... Voy a dar un ejemplo medio chabacano, pero la cantidad de cosas que habrá en Netflix por descubrir que uno no las mira porque simplemente no las oyó mencionar. Es como si uno necesitara esa aprobación para pertenecer, ¿no? Y ni hablar las cosas por fuera de Netflix. Netflix es como un ejemplo supremo de la industria cultural. Por más que ustedes vean diferencias de género, de formato, de duración, todas esas diferencias, según Horkheimer y Adorno, son ilusorias. En realidad es todo lo mismo y todo confluye a la misma finalidad. Es importante también a los fines del parcial, pero esto para que lo entiendan más que porque yo les vaya a hacer una pregunta.
que Horkheimer y Adorno no ven nada bueno en todo esto que describen. Es todo pesimista, no ven nada bueno en el futuro. Lo que es a la vez triste y novedoso de la industria cultural es que presentan sus productos abiertamente como una mercancía, como un producto pensado para fines mercantilistas, para el comercio, y que promete diversión. Diversión en el consumo colectivo. Y tan vaciados están de significado, de aura y demás, que estos productos, dice el autor, pueden ser consumidos alegremente, incluso en estado de dispersión. Esto también es importante. El arte tradicional, pre-industria cultural, no estaba pensado para consumir de forma desatenta o haciendo otra cosa en simultáneo. No, había que sentarse, prestar atención, ser un erudito, había que tener un bagaje de conocimiento previo. Y ahora esta industria cultural provee productos que pueden ser consumidos en un estado, en el estado que deja a la gente 8 horas de industria, que no tenían los derechos adquiridos que tenemos hoy. O sea, era mucho más arduo todo de lo que es hoy, que ya es arduo. ¿Qué más es importante? La industria cultural, la conclusión a la que tienen que llegar es un sistema de dominación. Es un sistema de dominación. Si la pregunta es cuál es el fin de que se instaure un sistema de este tipo, es la dominación de una clase sobre la otra, anulando las diferencias y creando una ilusión de libertad. Uno cree que al poder elegir entre The Walking Dead y el marginal, está siendo libre. O cuando elige entre el Samsung S20 o el iPhone. Lo que no puede elegir es no consumir. Esa es la violencia simbólica que ejerce la industria cultural y que denuncian Horkheimer y Adorno. Dice, acá les voy a leer un párrafo textual. El objetivo de la industria cultural es cerrar los sentidos de los hombres, desde la salida de la fábrica por la tarde hasta la llegada, a la mañana siguiente, al reloj de control, con los sellos del proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar a lo largo de todo el día. Los hombres se sienten cómodos en el rol del consumidor. Esto es lo que dice Horkheimer, o sea, el nivel de pesimismo, ¿no? Que se sienten cómodos en el rol de consumidores y no ofrecen ninguna resistencia al sistema que los explota. Nos pusimos a debatir un poco en clase sobre esto, que suena durísimo, y aparte nos interpela, porque uno se pregunta, che, ¿soy así yo? ¿Somos así? Y cuando nos hemos puesto a indagar, vimos que había mucho de esto, que admitíamos, ¿no? ¿Estamos cómodos en este rol de consumidores? ¿Ofrecemos alguna resistencia? También cabría preguntarse, ¿tiene sentido ofrecer alguna resistencia? ¿Serviría de algo? ¿O algún tipo de resistencia sería eficaz contra todo un sistema que está planteado de esta forma? Como son todas preguntas para hacerse. Que si Horkheimer estuviera vivo y Adorno estuviera vivo, probablemente dirían no hay escapatoria. Porque todo lo hacen en esa dirección pesimista. La industria cultural convierte al arte en consumo y a los hombres en consumidores. Y lo que tiene, porque esto obviamente se maneja, no se maneja a punta de pistola. Lo hemos hablado cuando hablamos de Althusser, de los aparatos ideológicos del Estado y el aparato represivo del Estado, de que ningún Estado, ninguna sociedad puede ser dominada por un Estado a través únicamente de la fuerza. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una hegemonía, tiene que haber un engaño generalizado, como forma de resumir lo que es la ideología. Uno tiene que creer que está siendo libre y tiene que creer que la vida que tiene es justa.
porque si no, no puedes a los palazos convencer a toda una sociedad. Entonces, lo fabuloso que tiene la industria cultural es que le presenta a los hombres todas estas necesidades como reales, como que realmente son necesidades para él y que solamente las puede cumplir y suplir y satisfacer a través de la industria cultural. O sea, le crea las necesidades, lo convence de que estas necesidades le son propias y que no son impuestas artificialmente, y le indica que la única forma de suplirlas es a través de la industria cultural. Cualquier analogía con el mundo de las drogas es mera coincidencia, es igual. De tal forma que en ellas se experimente a sí mismo como eterno consumidor, como objeto de la industria cultural. Este no disimulo de la industria cultural en cuanto a presentar a sus productos como mercancías, escapa un poco, o sea, es novedoso el que sea tan explícito. No está ocultándolo. Esto es quizá lo más grotesco que presenta la época. Y esta cosa también de ligar al arte con el consumo y con la diversión, cosa que no estaba antes. Antes bien, el arte no tenía que ser consumido de forma masiva. La palabra consumido ya no era una palabra para utilizar con arte. Es más goce, más contemplación, no consumo. Y además lo liga a la diversión. Algo que no tenía nada que ver con el arte, con la cultura antes, en la era precapitalista. Pero advierten Horkheimer y Adorno, si bien la industria de la cultura es la industria de la diversión es parte del engaño. Uno podría creer que la apertura de la cultura y del arte a las masas significaría democratización, ¿no es cierto? Sería como, bueno, si antes el museo era solamente para los científicos del CONICET y para los docentes, y ahora se abre a todo el mundo, eso sería democratización. Bueno, lo que dice Horkheimer es, esto es parte de un engaño. La diversión incluso es parte de un engaño, no hay diversión alguna. La diversión es la prolongación del trabajo, dicen Adorno y Horkheimer. La diversión es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscada por quien quiere sustraerse al proceso de trabajo mecanizado solamente a los fines de estar de nuevo a su altura al día siguiente. O sea, eso que yo creo como diversión mía propia, que la elijo yo, ese beneficio que me traería a mí la industria cultural de proveerme diversión cuando estoy en mi casa para distenderme y para ser feliz, esa sensación de libertad, de que tengo vida más allá de la industria, en realidad es una prolongación del trabajo. Es como el entrenamiento en un partido de fútbol, es parte del trabajo. Te está preparando para el otro día que vos puedas rendir correctamente. La única diferencia es que en el fútbol, por ejemplo, o en los deportes, el entrenamiento está blanqueado como parte del trabajo. Y no es la parte justamente que más les gusta a los jugadores, que les gusta jugar, o sea, el partido. Acá hacen pasar como que no es parte del trabajo y como que es un momento de libertad y de diversión, de esparcimiento, cuando no lo es. Todo un sistema que está pensado a esto, a los fines de mantener un estado de dominación de una clase que es minoritaria, que es la clase burguesa, sobre otra, que es la clase desposeída de los medios de producción o proletaria. Muy bien. Creo que esto es lo más importante de Horkheimer y de Adorno. A ver si me olvido de algo más. Bueno, no lo dije, pero se cae de maduro. La industria cultural
no solamente tiene como novedad esta cosa de que les dije, de que explicita el carácter de mercancía de sus productos, o sea, el carácter de mercancía del arte, sino también por el abaratamiento del arte. Esto se cae de Maduro por todo lo que veníamos diciendo y aparte se cae de Maduro también por una cuestión lógica de esto que hablamos de serialización, estandarización, clonación de productos. Se hace más barato, pierde una propiedad intangible que antes tenía el arte que la hacía muy valiosa. Hay algo, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Los productos modernos pueden ser caros en un comienzo, pero con el tiempo se van obsoletizando y van perdiendo paulatinamente su valor hasta ya no tener. ¿Pasa algo parecido con el mural de la Última Cena que está en una iglesia de Milán? ¿Alguien cree que perdió algún centímetro de valor? Todo lo contrario. O las pinturas que hay en la Capilla Sixtina o la misma Gioconda. Ahí no entran los estándares de la industria, del mercado, del tiempo. Escapa a todas esas variables. Así era el arte concebido antes. Y Horkheimer y Adorno es como que están nostálgicos de esa época y quieren regresar a esa época. Por eso es que denuncian, como buenos marxistas, el escenario que nos plantea el sistema capitalista. Muy bien. Estamos a 20:15, ok. Bueno. Este va a ser el primer tema, ya hablando ahora del tema nuevo, que es de un autor que se llama José María Rubio Ferreres, que habla de la teoría de la agenda setting. Agenda setting es una forma de llamar a fijación de la agenda. Nada más que una cosa está en inglés y la otra está en castellano. Este es el primer texto, bueno, el de Jacobson tampoco. Pero quiero decir, el texto que vimos de Althusser y el texto de Adorno y Horkheimer que vimos hasta ahora son muy críticos y muy enrolados en el marxismo. Este no. Este tiene sus críticas y demás, pero no está planteado desde ninguna posición sociológica clara. O sea, no hay una crítica al sistema. Está como describiendo una situación. Creo que les va a resultar más fácil de entender, quizás menos interesante, pero me parece que es más concreto, ¿no es cierto? Para empezar, me gustaría comenzar planteándolo bien sencillo, con ejemplos y haciéndolas razonar ustedes para que vean que sabemos todos sabemos de qué vamos a hablar. Alguna vez habrán visto que se habla de que los medios de comunicación fijan agenda. Alguna vez habrán visto esta cosa que se dice de, no sé, Telefe Noticias impuso tal tema de agenda, o tal influencer impuso en la agenda tal tema. Bueno, lo que se debate acá es la influencia que los medios de comunicación ejercen en la formación de la opinión pública. Opinión pública como otro concepto importante. Agenda y opinión pública son conceptos importantes en este texto que vamos a dar. ¿Qué dice a grandes rasgos la teoría de la agenda setting? Dice que el público, la masa de gente, nosotros, recurre a las pistas de relevancia que le ofrecen los medios de comunicación. Recurre a las pistas de relevancia que le ofrecen los medios de comunicación para organizar su propia agenda y decidir cuáles de los temas son los más importantes en la consideración pública.
En criollo, esto es lo que dice Rubio Ferreres. Lo que en criollo dice la agenda setting, la teoría de la agenda setting, es que para nosotros, los consumidores de los medios de comunicación, los ciudadanos, los temas importantes, nuestra conclusión de qué temas son importantes está notablemente influenciada por los medios. O sea que para nosotros es importante lo que los medios de comunicación nos indican que es importante. Esto creo que algo, no sé cómo surgió el tema en la clase pasada, pero creo que algo lo hablamos, no en base a la agenda setting, pero salió el tema de cómo muchas veces nos encontramos debatiendo, a veces encarnizadamente, temas que creemos que son importantes y la verdad es que podíamos vivir perfectamente sin ellos hasta que de repente los medios empezaron a hablar. No sé, ¿se sumó alguien ahí? No, abrí el micrófono. La clase pasada fue que hablamos, que hicimos, que usted dio el ejemplo de que nos importa la vida de la China Suárez, pero todos sabemos de la vida de la China Suárez o de Tini de Paul por el tema de los medios. Exactamente, exactamente. Pero bueno, a ver, ya que estamos, no quiero hacer todo un monólogo extensísimo y denso y demás, y quiero ver si podemos hacer algo como en la clase pasada, para que no sea tan denso todo, ¿no? ¿Qué otros ejemplos se le ocurren, aparte de lo de Tini, de Paul y de la China Suárez, de cosas que nos encontramos hablando o que creemos importantes, cuando en realidad ni se nos había ocurrido hasta que lo tocaron los medios? Por ejemplo, a mí me pasó de que todo el mundo está hablando de la nueva moneda, esto de las criptomonedas, que yo no sabía qué era, Sí. y de repente apareció. Abrías Spotify, te aparecían podcasts hablando de eso, internet, tele, y uno quizás no puede ni con el peso argentino y ya piensa en eso y nada, fue una revolución todo eso. Absolutamente, absolutamente. Y en el caso del ejemplo que estás dando, como que quedan al descubierto que hay motivos para que se hable de eso. Hay alguien atrás de todo eso, algo o alguien, o corporaciones, que están atrás de todo eso para tratar de instalarlo el tema. Digamos que, ya vamos a llegar a este punto, pero parte de la teoría de la agenda setting es que hablar del valor del dólar, ok, dice Pelazzini. También. Me parece que lo del valor del dólar es parecido a lo de las criptomonedas, pero me parece que lo de las criptomonedas es más rotundo todavía, porque del dólar los argentinos venimos hablando desde que nacimos. Todos los que estamos acá, al nacer, teníamos a nuestros padres hablando del dólar, aunque sea si fuimos de clase media. Quizás no, si alguien nació en condiciones de mucha pobreza, quizás nunca se habló, pero la sociedad argentina siempre estuvo muy pendiente del dólar. Eso, para bien o para mal, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Pero de las criptomonedas se nota que es reciente y que hay como un ímpetu en querer impulsarlo. Y aparte, a alguna de ustedes le habrá pasado que intenta, bueno, che, todos hablando de este tema. Voy a tratar de interiorizarme un poco para no quedar como un boludo cuando se saque el tema. Se pone a leer un poco cuando estoy leyendo lo de Mónica Mansilla. Cuando llegó a las masas la propuesta del matrimonio igualitario o la ley del aborto. Bien. Ahora en un momento apareció la amenaza de una tercera guerra mundial y 2 meses después nada, dice Cintia Alejandra Cabrera. Bien, vamos a tocar también esos temas. Bueno, y queriendo estar al día con qué significan las criptomonedas, por si surge una conversación y uno quiere estar preparado, o simplemente por curiosidad, uno se da cuenta que es bastante complejo, por no decir un quilombo de entender, porque necesita uno sentarse, leer, comprender la parte informática, comprender la parte bursátil, comprender la parte de economía. Yo puedo explicar una idea mínima de qué se trata todo ese mundo, pero no estaría ni en condición ni económica, ni de sabiduría, ni de conocimiento para
para ponerme a invertir. Yo sé que existe y sé que le meten presión a la gente para que se entere de que existe esto, ¿no? Pero nosotros, hasta que empezaron a hablar de eso, podíamos vivir nuestras vidas perfectamente sin este tema. Bueno, acá lo que por ahí quedaría por ver es si son los medios, si son las empresas periodísticas las que están impulsando el hablar sobre las criptomonedas o si hay otras corporaciones por detrás. Pero hay temas que son específicamente de los medios, son construcciones de los medios. Esto que hablábamos de lo que es los chimentos, bueno, esos son como el prototipo del ejemplo, ¿no? La propuesta de la ley de matrimonio igualitario, la ley del aborto, bueno, en algún momento cuando lleguemos a esa parte del texto, se plantea, ¿no? ¿Cómo se genera la agenda? Si es de abajo para arriba o de arriba para abajo. Una de las teorías, la que indica que es desde arriba hacia abajo, propone, ¿no?, la hipótesis de que los temas surgen, uno de los niveles desde el que puede surgir la agenda setting es la clase política. La clase política instalando temas y la masa absorbiéndolos. Siempre a través de los medios, ¿no? Porque sin medios de comunicación no hay agenda setting. Pero sí, llega un momento que, cada uno tendrá su opinión sobre el nivel de relevancia para la sociedad de la ley del matrimonio igualitario y la ley del aborto. Para mí son dos cosas importantes. Para otras personas pueden ser dos cosas poco importantes y para otros podrán decir, bueno, sí, son importantes, pero hay cosas más importantes. Bueno, la realidad es que a esas dos leyes, sobre todo la del aborto, se les dio un espacio en los medios infinitamente mayor a otras leyes que uno puede pensar que son, no sé, la reforma previsional, como igual de importante, no sé, igual, más, menos, no sé, pero quiero decir, hay una jerarquización que nosotros podemos tener, pero que los medios la hacen, nos guste o no a nosotros. Los medios jerarquizaron que es más importante, que fue más importante la cobertura de la ley del aborto que la de la reforma previsional. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que hicieron los medios de comunicación, y eso se trasladó a la sociedad. Porque yo recuerdo tanto la primera vez que se trató y no se aprobó, como el 2019, 2020 fue que se aprobó, ¿no? ¿O 2021? No, 20. ¿Cuándo se terminó aprobando? ¿En 2020 el aborto? 2021. 2021, bueno. Tanto cuando no se terminó aprobando como en 2021, 15, 20 días antes de las sesiones en el Parlamento, había todo el país hablando de eso. Estaban los radicalizados de un lado y de otro, por así decirlo, los celestes y los verdes en los extremos, y en el medio toda una sociedad dando su opinión. Pero estábamos todos hablando de eso. Que para mí está bien. Está bien. Todo debate está bien que se dé. Y más si es en el contexto democrático y del respeto, ¿no? Pero llama la atención como otros temas que son, que si lo deliberáramos entre los 30 que estamos en línea, seguramente diríamos son igual de importantes o más importantes, no tuvieron los espacios. Entonces, evidentemente, bueno, fue el ejemplo del aborto, nos terminó sirviendo mucho. Es un ejemplo de que hay una influencia muy grande en lo que termina decidiendo los medios de comunicación sobre lo que nosotros terminamos priorizando o jerarquizando como más importante o menos importante. Esto va... A ver, y la teoría de la agenda setting lo que dice es que la agenda de los medios, la agenda mediática, se termina convirtiendo en la agenda pública, en la opinión pública. Eso anótenlo porque igual cuando vean el texto da señales por todos lados de que es pregunta de parcial. O por, no sé si pregunta parcial, pero muy importante para entender el texto. La agenda de los medios termina convirtiéndose en la agenda pública, en la opinión pública, de acuerdo a la teoría de la agenda setting. Después está el debate, ¿no?
estos estudios de la comunicación de masas y los efectos que tienen en la sociedad, de cuán significativos son, de cuán importantes son, de cuán fuerte es la influencia. Esto es materia de debate desde siempre. Hay extremos de un lado y de otro y hay mucho en el medio. Hay una oscilación entre una actitud de darle a los medios un carácter todopoderoso. Uno de los textos que tuve que recortar de este programa hablaba de la teoría de la aguja hipodérmica, que le atribuye justamente a los medios de comunicación un poder extremo, al punto de decir, si los medios dicen comprar Manaos, vas a comprar Manaos porque los medios son invulnerables en ese sentido. El ser humano, el ser social, no tiene capacidad para filtrar lo que recibe los medios y ese mensaje lo absorbe, lo canaliza por completo y obedece. Esa es una teoría que hace 1.200 millones de años que no tiene ya nadie que la sostenga, porque no resiste ningún análisis. Y del otro lado está la actitud negacionista sí. Pasa también con las propagandas de medicamentos. Una vez nos pasó que fuimos con mi marido a la farmacia y él le dijo, quiero tal pastilla que venda. Y el de la farmacia le dijo, no te lleves por la propaganda. Dice, a veces es mucha propaganda y no es el resultado. Y eso también. Absolutamente, absolutamente. Pero el ejemplo que vos das podría ser también planteado de esta forma. Que vos vayas a la farmacia y le digas, quiero Tafirol 500 miligramos, ¿no es cierto? Sí. Mire, señor, no tengo Tafirol 500 miligramos, tengo Vallaspirina 500 miligramos. Es exactamente la misma otra marca. No, bueno, me voy, yo quiero Tafirol. Bueno, según un apóstol de la teoría de la aguja hipodérmica o de la gente que le otorga un poder poderoso a los medios, ahí los medios le dijeron a esta persona, comprá Tafirol, una publicidad fue 100% efectiva, comprá Tafirol, y esta persona no se puso a pensar que la droga es la misma, que quizás es más barata la otra, bueno, no aceptó. Entonces, ustedes eran todas, supongo, muy jóvenes, pero en algún momento estaba el desafío Pepsi. No sé si alguna lo recuerda. Bueno, el desafío Pepsi era. Yo me acuerdo de haberlo hecho en Mar del Plata, en la puerta del shopping Los Gallegos. Tendría, no sé, sería preadolescente, muy chico era. Y era una promotora con una mesita y te ponía, te servía Coca-Cola y servía Pepsi en vasitos, obviamente que no estaban identificados, y después te los daba a vos para tomar. Y vos tenés que elegir cuál te gustaba más sin saber cuál era cuál. Y fue muy revelador eso, porque ¿cuál es el planteo? El planteo es que Coca-Cola, por tener más prensa, por así decirlo, por tener más exposición en los medios de comunicación, era más elegida que Pepsi. Pero que no era más elegida que Pepsi por propiedades intrínsecas de la Coca-Cola, porque efectivamente fuera más rica, sino por un bombardeo publicitario. Entonces, Pepsi, con menos recursos en ese momento que Coca-Cola, planteaba esto, ¿no? Hacían el desafío Pepsi y después sacaban filmados a las personas que previamente les preguntaban, ¿qué te gusta más? La Coca-Cola. Ok, ahora es el desafío Pepsi. Lo hacían y terminaban eligiendo como la que le gustaba más a la Pepsi. Era una forma de desarticular esa creencia que tenían de que la gente elegía la Coca-Cola no por un gusto, sino por una cuestión de publicidad. Y la verdad está a mitad de camino, porque probablemente nosotros estemos influenciados por los medios de comunicación y por lo que nos vienen diciendo. Es muy probable. Y por otro lado, también hay cosas que nos pueden decir de los medios 100.000 veces y que no las vamos a hacer. ¿Quién se le ocurre un ejemplo? Ahí está complicado, ¿eh? Pero ¿qué cosas escucharon mucho en los medios como hacelo, 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 hacelo y no lo hicieron? Adermicina, claro, bueno.
Bueno, si en algún momento de la clase se les ocurre, me lo dicen. Pero, digamos, la verdad no está en ninguno de los dos extremos. Ni los medios son todopoderosos, ni los medios son entes pasivos que no ejercen ninguna influencia. Está a la mitad. ¿En qué lugar? Joana Carrizo, la copa menstrual. Bueno, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Y digamos, yo puedo decir como hombre, excelente ejemplo, porque no me afecta, pero puedo verlo desde afuera, neutralmente, ¿no? Puedo ver cómo realmente hay como una ola de argumentos, sobre todo ecológicos, ¿no es cierto? Y de precio, por los cuales convendría a las mujeres comprar la copa menstrual, te bombardean y a pesar de eso no lo han hecho. Bueno, ahí está. Si fuera real la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de los efectos todopoderosos, ya estarían todas con copa menstrual y bueno, acá ven que no es así. Muy buen ejemplo, Joana. Muy bien. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, por ejemplo, los productos de repuestos que venden muchas marcas, que te venden el sachecito en vez del pote. Bueno, al hacer un trabajo que tiene que ver con el reciclaje, resultó que esos envases que utilizan para, digamos, venderlos como repuestos no son reciclables. Ese material no es el más contaminante. Bueno, lo venden más económico, pero no es reciclado, excepto la botella de plástico que sí se puede reciclar, pero en este caso esos envases no son de utilidad. Eso bueno, hace poco lo conocí y yo digo, ¿cómo venden, no? El tema de que comprar repuesto porque es más económico y para el ambiente, y bueno, te ofrecen toda la publicidad. Sin embargo, no se considera un material que por ahora no tiene utilidad. En línea con esto que estás diciendo, Mónica, a ver, de nuevo, acá no estamos para evaluar juicio, o sea, no estamos para hacer juicio de valor, no estamos para juzgar los gustos de nadie, ni las preferencias de nadie, estamos para debatir el poder que tienen los medios de comunicación, para no ponerlo ni en el extremo nulo, ni en el extremo arrancan las bujías. Bueno, bien, ese es otro buen ejemplo. Digamos, estamos para probar el punto de que los medios de comunicación no son ni todopoderosos a la hora de influir, ni tampoco es que ejercen cero influencia, ¿no? Pero así como Joana abrió un portal maravilloso, el tema de la copa menstrual, como ejemplo genial, porque abre muchos otros, que tiene que ver con el tema de la ecología, ¿no? Y con todo un discurso relacionado al progresismo. A ver, que sería ideal un mundo en el que no haya que lamentar muertes de ningún tipo de especie para que el resto de la humanidad pueda alimentarse. Eso sería lo ideal, creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Ahora, la realidad es que hay un discurso muy fuerte, desde los medios se emiten mensajes muy fuertes en relación a dejar de consumir carne, dejar de consumir productos que sean realizados con maltrato animal, o de consumir productos que no se puedan reciclar, o dejar de, no sé... No, a ver, para dar un ejemplo no tan de ese estilo, ¿no? De qué hacer con las pilas después de se terminan de usar, incluso con las campañas de vialidad, ¿no es cierto? Hay un montón de mensajes que se emiten desde los medios masivos de comunicación que algunos tienen fines nobles y otros los podemos discutir los fines. La realidad es que no nos volvimos todos veganos. La realidad es que no todos los que estamos en esta conversación dejamos de consumir carne. Algunos lo haremos con culpa, otros lo harán sin ningún tipo de culpa. La realidad es que no todos fuimos influidos. Si fuera todopoderoso el poder de los medios, seríamos todos veganos, porque hoy es el discurso dominante. Bien, la grabación lleva más de una hora. Pero esto sigue grabando, por lo que yo veo.
A ver, bueno, Viviana. Creo que se empezó y 58 la grabación. Se empezó un poco más tarde. Bien. Empezó Bien. después la clase a grabar. No, por eso, yo me acuerdo que la otra vez dio señales de que dejó de grabar. Así que, y 58 más o menos, porque por ahora parece que está grabando. Yo acá veo un botoncito como que está grabando. Igual, bien, Viviana, por recordarlo, bien. Sí, dice 1 hora 13 desde que comenzó la transmisión, pero no desde que puse a grabar. Es medio confuso, eso sí. Bueno, vamos a probar, de todas formas. ¿Dónde estaba? Me perdí. Bueno, entonces, que ejercen una influencia es un hecho. Ahora, lo que no es ni total ni nula, está en el medio. Debatiremos si es mucho o poco, pero estamos viendo ejemplos de que ni todas ustedes compraron copa menstrual, ni todas ustedes se convirtieron al veganismo, y probablemente, no quiero entrar en un debate, pero probablemente haya alguna persona que, pese a lo que dijeron los medios, no se vacunó contra el coronavirus. Entonces, quiere decir, no es todopoderoso. Después queda debatir por qué motivo los medios abrazan tal causa y la convierten en opinión pública, con sobreexposición, ¿no? Después habrá que eso será materia de análisis. Pero lo que es importante es que no son ni todopoderosos ni son totalmente pasivos. Con respecto al concepto de opinión pública, es un concepto que pasa el tiempo y siempre están las dificultades para encontrar una definición que sea, que le cierre a todo el mundo, digamos. Una definición general y unívoca que sirva a todas las disciplinas que estudian la opinión pública, que son muchas. Tiene un carácter interdisciplinar, dice el autor, el concepto de opinión pública. Dice que no es lo mismo opinión pública que cultura, como tampoco es lo mismo opinión pública con el paradigma de ideas, creencias y valores que predominan en una sociedad. Lo dice simplemente porque como no cuenta con una definición fuerte y precisa y única, entonces utiliza comparaciones. Dice, esto no es, esto no es. Y tampoco son instituciones. Lo más parecido a una definición que da el autor, esto está en el texto, así que no hace falta que lo noten, pero es importante. Dice, podemos considerar la opinión pública como un tejido social que refleja la cultura, que refleja los valores y refleja las instituciones, y que se propaga a través de los medios. O sea, podemos considerar la opinión pública como un tejido social que refleja la cultura, los valores, las instituciones y que se propaga a través de los medios de comunicación. Esa parte final, que se propaga a través de los medios de comunicación, es clave. Y ahora viene una definición más final y con lenguaje más fácil. Cuando la gente habla entre sí y pone en circulación sus opiniones en el espacio social, contribuye a la formación de un tejido social específico, intangible y a la vez aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida social, constituido por las opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas, se llama opinión pública. Ese plano de la vida social, que está constituido por las opiniones que las personas tienen y hacen circular en un espacio físico determinado, se llama opinión pública. El autor dice que la formación de la opinión pública, que es lo que acabamos de definir, depende de los medios de comunicación. Es el punto central. Después, ¿qué dice el autor? Dice que nosotros, las personas, no accedemos a la realidad y a los temas que nos interesan de forma directa. No tenemos un acceso directo, sin mediación, al mundo. O
sea, no tenemos acceso al mundo más allá de lo que es nuestra experiencia directa, pero hay todo un mundo que nos importa, que nos interesa, y que de alguna manera creemos que nos afecta, o nos afecta realmente, que excede nuestra experiencia directa, y que ahí entran los medios de comunicación a cumplir su papel. Los medios de comunicación proveen imágenes de ese mundo que no podemos aprender directamente. Son imágenes. No nos están proveyendo el mundo, ni la realidad. Nos están proveyendo imágenes. Esas imágenes, el autor cita a otro autor que utiliza la palabra ficciones, pero no en el sentido de que sean falsas, sino de que no es la realidad misma, es una foto de la realidad, una imagen de la realidad, una representación limitada de la realidad. Y que la opinión pública, que está hecha por todos nosotros, ¿no es cierto?, cuando emitimos nuestras opiniones y demás, está realizada en base a esas imágenes, no en base a la realidad misma. La realidad misma es lo que llamaríamos entorno. Y las imágenes de esa realidad es un pseudo entorno. Entre el entorno y los individuos está la presencia de un pseudo entorno. ¿Y qué cosa? ¿Quiénes son los principales proveedores de esta materia prima, ¿no? De estas imágenes, de estas ficciones? Bueno, son los medios. Entonces, de ahí se entiende que lo que los medios de comunicación, que lo hacen saber de distintas formas, ¿no? Después hablaremos, hay múltiples formas en las que los medios de comunicación nos indican qué cosas son importantes para hablar. Pero de ahí se entiende que la agenda de los medios termine siendo la agenda pública, o sea, la opinión pública. Esto es, lo que es importante para los medios termina siendo importante para nosotros. Esa es la columna vertebral de la teoría de la agenda setting. En la formación de la opinión pública hay tres modalidades. Una ya hablamos un poquito recién. Hay una modalidad que es desde las élites hacia abajo, o sea, desde arriba hacia abajo. Esto lo que plantea es que es un modelo de cascada, se llama. ¿Vieron la cascada? Va desde arriba hacia abajo y tiene distintos niveles. Esto puede parecer un poco engorroso, pero en el texto cuando lo lean, créanme que está claro. El modelo de cascada, de arriba hacia abajo, en la formación de la opinión pública, plantea que hay un primer nivel en el que están las élites económicas y sociales, un segundo nivel, que están las clases políticas y de gobierno, lo que hablábamos del aborto, ahí es la clase política, que acá, según esto, es el segundo nivel de esa cascada, la que está poniendo un tema en agenda. Después, en la cascada más abajo, están los medios de comunicación y los periodistas, o sea, los agentes de difusores de estos mensajes. Después están los líderes de opinión a nivel local, léase Rubén Carneiro, Diana Costici, algo así. Y finalmente, en la parte más baja de la cascada, la gente, el público. De más arriba hacia más abajo. Pero hay otra forma de ver, de concebir la formación de la opinión pública, que es al revés, que es desde abajo hacia arriba. Lo van a ver en el texto como el modelo de bubble up. Bubble es burbuja en inglés y up es hacia arriba. El autor habla de un rebullir del cuerpo social que sale hacia lo alto.
E indica que el modelo de cascada, o sea, al revés, ¿no? El que primero mencionamos, el de arriba hacia abajo, se ocupa generalmente o se da generalmente cuando se trata de problemas que no atañen directamente a la gente, cuando son más macro, cuando los toca cuando no los toca de cerca. Podemos debatir qué temática podría entrar en esta cuestión, pero por ejemplo, sí, me lo van a discutir y yo voy a entender que me lo discutan, pero por ejemplo, cuando se trata de el pago o no pago de la deuda externa, ahí la discusión de la formación de la opinión pública es de arriba hacia abajo, y ahí se entiende de que como no nos toca, sí nos toca, ustedes van a decir nos toca porque por esa deuda que hay que pagar nos están complicando la vida y demás, pero como no, digamos, no tomamos decisiones ahí, o lo que haga Martín Guzmán en Washington no nos cambia a nosotros nuestra realidad cotidiana, ahí se forma desde arriba hacia abajo. Ahora, cuando el suceso susceptible de noticia, por así decirlo, me toca directamente, ¿no? Que preocupan directamente al pueblo. Por ejemplo, un ladrón que robó un barrio de forma serial, o un violín que anda suelto en un barrio y que hizo estragos, y es algo que le pasó a mis vecinos, que me pasó a mí, que está en mi barrio, más tangible. Ahí es al revés, ahí es desde abajo hacia arriba. Ahí son los medios yendo al llano a buscar la información y recogiéndola desde abajo. O sea, va desde abajo hacia arriba la información susceptible de ser puesta en agenda. Es como que acá lo que se está planteando es dónde está el origen de la información que va a terminar en agenda de los medios. Y si termina como agenda de los medios, termina siendo agenda pública, o sea, opinión pública. Y por último, la tercera modalidad en el proceso de formación de la opinión pública es la identificación con grupos de referencia. Esta es la más fácil de entender. Es un tercer modelo según el cual nuestras opiniones como individuos, lo que nosotros pensamos, derivan de la identificación que tenemos con grupos de referencia. ¿Qué son grupos de referencia? La familia, los amigos, el grupo de trabajo, los compañeros de clase, compañeros de militancia, compañeros de religión, compañeros de clase, compañeros de actividad recreativa, le hace gimnasio de pesas, fútbol, danza, lo que sea. Lo que está cerca mío y lo que yo tomo como grupo de referencia y de pertenencia es lo que termina generando estos modelos, ¿no? de pensamiento. Después, importante, la relación entre opinión pública y democracia en contraposición a opinión pública y dictadura o modelos totalitarios. Podrán darse cuenta que el concepto de opinión pública solamente puede existir en un contexto democrático. ¿Por qué no puede existir en una dictadura? ¿Quién se anima? Porque están totalmente Porque las reprimidos. dictaduras, claro, la sociedad está totalmente reprimida, no existe la democracia. ¿Y los medios cómo están? Y no hay libertad de expresión. Totalmente influenciados por esas dictaduras, y bueno, quienes dicen quiénes deben de comunicar y qué deben de comunicar hacia la sociedad. Perfecto, excelente. Muy bien. Opinión pública y democracia entonces van unidos. Tanto la libertad de opinión como la democracia, como la conocemos hoy, representativa, indirecta, parlamentaria, es una herencia de la Ilustración. La Ilustración es un tema que tocó mucho Maldonado, que es el profesor anterior
de esta materia. Pero que también se puede marcar el texto tanto el texto de Althusser como el texto de industria cultural, tienen a la ilustración como puntapié inicial, como una raya divisoria entre dos mundos, ¿no? Bueno, el concepto de democracia va ligado a la opinión pública desde ese entonces. Obviamente que la opinión pública no es exactamente la misma en esa época de nacimiento de la ilustración que la de ahora, por una cuestión de masa, de tecnología, de cantidad, de todo, ¿no? Pero bueno, van juntas. Para que exista la libertad de opinión, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de organización o de asociación. Este último concepto, que es el menos claro por ahí de los tres que les acabo de comentar, el de libertad de organización o de asociación, piensen en los partidos políticos, a eso se refiere sobre todo. A la libertad de no solamente expresarse individualmente, sino de organizarse colectivamente, partidariamente, y expresarse de forma orgánica, ¿no? Como colectivo. Ahí está, como colectivo, porque puede ser no un partido, sino un colectivo del que sea, no necesariamente partidario. En las sociedades democráticas, los medios de comunicación tienen una estructura policéntrica. Policéntrica quiere decir algo así como multipolar, como resaltando esta idea de que no hay una sola voz, en contraposición a lo que característico de las sociedades totalitarias o dictatoriales, en los cuales hay una sola voz, que es la del régimen. Meterse, zambullirse en este debate sería maravilloso, pero no nos da el tiempo ni es el objetivo de la carrera, pero el autor se mete un poco y bueno, da lugar a pensar que a veces tenemos democracias, que no dudamos de que son democracias, pero sin embargo no se da una estructura policéntrica. Argentina, cuando en el año 2008 se debatía la ley de medios, o sea, no, se empezó a debatir antes, ¿no? Pero cuando se puso bien en la... Bueno, ahí está, mirá, vale la redundancia. En un momento lo que fue la ley del aborto fue la ley de medios. No sé si se acuerdan. Todo el país hablando de la ley de medios. Incluso gente que capaz que le importaba 3 pitos la ley de medios. Se veía como forzada a hablar de la ley de medios porque era lo que estaba en la agenda mediática. Ahí tenemos un buen ejemplo. La agenda mediática, digamos, transformó su propia agenda en la opinión pública, medios censurados, ahí llegó bien, exactamente, censurado o barridos del mapa directamente. También hay distintos niveles de dictadura, porque una cosa es el nacionalsocialismo de Hitler, en el que directamente centraba con lanzallamas a los estudios de los canales y quemaban todo. O después está una forma más sutil de censurarlo, que es Clarín, por ejemplo, con sus acuerdos espurios con la dictadura y con demás grupos concentrados, que no te entran a romper todo, pero te prohíben existir como medio. Bueno, lo que en ese entonces se discutía, y lamentablemente ya casi que no se discute más con la ley de medios, lo que se quería debatir, era esto, ¿no? Estamos en dictadura, pero hay una sola voz. Estamos en democracia y hay una sola voz. Entonces, acá, esto que dice el autor, en las sociedades democráticas los medios de comunicación tienen una estructura policéntrica. ¿Qué estructura policéntrica había en 2008 o hay ahora, porque no cambió nada el mapa mediático? Bueno, ahora se sumó el grupo Infobae. Ok, ahora tenemos... aparte de Clarín, tenemos el grupo Infobae como coloso de la comunicación. Lo que pasa es que sí, son distintos dueños, pero tienen ideas muy parecidas, por decirlo de una forma sutil. Aún en democracia, con determinados temas, al dar un punto de vista, enseguida de manera ligera te posicionan en un lugar.
Si pensás distinto, te colocan en algún lado de la grieta. Claro. Profe, la hora. Bien. Bueno, vamos a hacer esto. Corto y volvemos a ingresar de la misma manera que ingresamos hoy, por el mismo link, todo igual. O capaz que si yo solo me voy y vuelvo, capaz que lo soluciono. Ustedes quédense acá, que corto y vuelvo en 2 minutos. Aparece que sigue grabando. Sí.